Para que seamos testigos, para que demos testimonio, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un trabajo que solamente llenos de ese poder, como iglesia lo vamos a cumplir, porque el trabajo de predicar el evangelio está vigente, el mandamiento está vigente, la orden está dada y todavía está vigente. Nosotros tenemos que ser testigos, y yo creo que prueba de ello es que ustedes han sido llamados para continuar la obra que inició Jesucristo, que después el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino ese poder maravilloso sobre la iglesia primitiva y continúa. Y hasta el día de hoy, las iglesias, las personas que buscamos el poder del Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es necesario en nosotros. Entonces el libro de los Hechos también podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros, si de nuestras Biblias quitásemos el libro de los Hechos, creo que no podríamos entender lo que nos escriben las epístolas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quedaríamos nada más en lo que Jesús hizo, en lo que el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Hasta su resurrección y su aparición, hasta ahí, sus ordenanzas, pero luego aparecieran las epístolas y nosotros, pues, ¿quién es el que escribe las epístolas que tenemos? ¿Cómo podríamos recibir bueno, las primeras son las de Pablo, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos recibir nosotros el consejo que da Pedro? A Pedro lo conocemos por los evangelios, ¿verdad? Pero podríamos decir, hasta en cierta forma, un Pedro, pues, fracasado. Aunque vimos en el último capítulo de Juan que el Señor le volvió a confirmar el llamado, ¿verdad? Pero en el libro de los Hechos nosotros vemos a un Pedro muy diferente, ¿verdad? Cuando después que el día del Pentecostés, Pedro ya no era el mismo. Si ustedes y yo pensamos, si usted piensa como yo que necesitamos ese poder diariamente, vamos a ver cosas grandes que el Señor puede hacer con nuestra vida. Humanamente, nosotros siempre nos ponemos límites. Humanamente siempre decimos, es que yo no puedo. Pero, y tan malo es decir que yo no puedo porque a lo mejor no tengo una preparación de un título profesional, a lo mejor por eso puede ser que nos citamos, pero tan malo es que podamos confiar en un título, ¿ya? En que somos profesionistas y ya por eso yo ya la voy a hacer en el ministerio. No, estamos equivocados, porque Dios, ¿verdad?, usa a aquel que está dispuesto a ser usado, siempre y cuando podamos creer y buscar el Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes y yo vamos a quedar sorprendidos cuando buscamos el Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es nada más así como, es muy importante en nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros hablemos en lenguas, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Bueno, para lo que ya el Señor dijo, y me seréis testigos, ¿verdad? No es para que todos sepan que yo hablo en lenguas, que todos se den cuenta que yo levanto mi voz en la iglesia y hablo en lenguas, no. Es para que nosotros, que venga sobre nosotros ese poder que tú y yo vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios puede hacer con nuestra vida, que no confiemos en nosotros, ¿verdad? De hecho, Pedro era un hombre pescador. Eso no quiere decir que no conocía de cosas así, que no estuviera estudiado, como algunos dicen, pero acuérdense que los judíos todos tenían conocimiento de la palabra, eran instruidos en sus casas, sí tenían conocimiento, pero a diferencia de Pablo, pues Pablo era un hombre muy preparado, ¿verdad?, muy preparado en todos los aspectos, pero el Señor escogió a ambos para un ministerio poderoso. A Pedro lo escogió
para que fuese el predicador o el evangelista, el líder de los judíos, de la iglesia de los judíos. El evangelio llegase a través de Pedro, ¿verdad?, a los judíos. La proclamación del evangelio quedaba sobre las manos de Pedro. Pero para los gentiles el Señor escogió a Pablo. Y ambos era un ministerio poderoso. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo de Dios se limitaba a ver nada más, tenía la visión como que nada más ellos eran, nada más, el Señor nada más había venido a ellos, pero el Señor desde los planes de Dios desde el inicio estaba para todos nosotros. Ya tú y yo éramos alcanzados a través de Dios. Tenía que levantar un hombre, o un hombre que pudiese cumplir con los requisitos del Señor, que estuviese dispuesto a pagar el precio, porque se paga un precio el ser siervo de Dios. El ministrar se paga un precio. Y Pablo, que el Señor conoce, ¿verdad?, el corazón de cada uno de Dios en su soberanía, en su misericordia, Él escogió a Pablo. Y vamos a ver a través de este estudio que encontramos a personas que en las manos de Dios, en las manos del Señor, pueden hacer grandes cosas. Ahora, ¿crees que tú puedes hacer grandes cosas? Sí podemos. Porque para el Señor no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni el ser pobre o rico. Para el Señor no hay algo que puedas poner tú como de que es que yo por esto no. Para el Señor nada más necesita el que tú te pongas en las manos de Él, y Él va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Que no saben hablar, que somos tartamudos. El Señor en el Antiguo Testamento escogía precisamente a esas personas, ¿verdad? Regularmente aquellos hombres poderosos para cumplir una encomienda o de parte del Señor, ¿verdad?, siempre decían que eran tartamudos, ¿verdad? Pero en las manos de Dios se hicieron hombres grandes. Igualmente tú y yo, si nos dejamos en las manos de Dios, Dios te va a usar poderosamente, ¿verdad? Yo siempre, cuando me doy a conocer, yo no pensé que un día fuese a ser maestra del Instituto Bíblico, ni tampoco estar pastoreando con mi papá o con mi cuñado una iglesia, tampoco. Yo entré al instituto a los 16 años, y yo entré porque siempre fui muy, no sé ustedes, pero regularmente todos los seres humanos tenemos complejos, tenía muchos complejos, y a través de, yo entré nada más como quien dice para tener más conocimiento, pero ese es el propósito de nosotros. Tú no sabes hasta dónde el Señor te puede llevar, ¿verdad? Siempre y cuando no confíes en lo que tú puedes hacer, sino que busques el Espíritu Santo en tu vida, y vamos a sorprendernos de lo que Dios puede hacer. Bueno, entonces, esta historia que nos presenta Lucas en el libro de los Hechos, es la historia, o sea, conjuntamente con el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, casi son como 65 años de historia de la iglesia, ¿verdad? Los primeros años son donde inicia San Lucas con las buenas nuevas de salvación, que se salen o nacen del pesebre ahí en Belén y llegan al término del libro de los Hechos hasta Roma, en la casa del César. Es lo que Lucas nos relata en sus escritos, ¿verdad? Vamos a ver que tiene algunos motivos para escribir este libro, y uno de los motivos es el motivo doctrinal. El motivo doctrinal ya se los di a conocer hace un momentito, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo doctrinal? La obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer o hace en la vida de la iglesia. La iglesia necesita ser revestida con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo era el poder motivador de su testimonio y de su labor. O sea, el Espíritu Santo tomando
el control de las personas puede levantar testigos poderosos. El Espíritu Santo los llenó una y otra vez